Doctor Fire. Bueno, llegamos al final del año, Ignacio. Y como tú lo dijiste, la muerte es una gran maestra, Ignacio. Y afortunados aquellos que podemos vivir y ver la muerte para aprender del enigma de la vida, Ignacio. Con eso vamos a partir hoy día, ¿verdad? Tal cual, porque ha sido un año verdaderamente convulsionado, que arrancó con los primeros días de enero y la pérdida del duque blanco David Bowie, y hace no más de 3 días Carrie Fisher, o como muchos la recuerdan, la princesa Leia. Pocas horas después, además, fallece su madre, también una gran celebridad actoral. No solo hablaremos de esos dos sucesos impactantes, sino que también a lo largo del año enormes pérdidas que nos dejó este 2016. Efectivamente, Ignacio. Por eso en este recuento de obituario que vamos a hacer nosotros, vamos a partir con una figura que marcó la música de los años 70, 80 y en general la música mundial de las últimas décadas, y que murió precisamente el 10 de enero del año 2016, que es David Bowie. Y uno tiene que decir que nosotros no vamos a hacer la biografía, sino que nos vamos a centrar en aquellos puntos más desconocidos de la vida de estos grandes artistas y grandes personajes que marcan, bueno, la historia de la humanidad y que también quedan en el recuerdo de todos nosotros. ¿Por qué? Porque aparte de decir de que David Bowie, mira, vendió más de 130 millones de discos, mundialmente conocido, hay algunos datos, Ignacio, que siempre vale la pena recordar de David Bowie. Como por ejemplo, dentro de sus influencias más importantes filosóficas estaba Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Y Bowie, a partir de todo lo que eran los postulados de Nietzsche, llegó a la conclusión de que en realidad el hombre del siglo XX y sobre todo este hombre de los 70 prácticamente es un mismo Dios. El hombre es Dios para Bowie, porque Nietzsche había planteado este postulado de crear un superhombre. Y claro, a partir de eso, esto lo toma David Bowie y de alguna forma buscó, a partir de su obra artística, romper con todos los esquemas habido y por haber de la historia, sobre todo de una historia muy conservadora de mucho tiempo. En consecuencia, David Bowie, entre las cosas que hizo, fue desarrollar un alter ego que se llamaba Ziggy Stardust, que era una figura andrógina extraña, y que ahí comienza quizá los aspectos más desconocidos de la vida de Bowie dentro de esta lectura que vamos a hacer nosotros. ¿Por qué? Porque quizá el elemento o uno de los elementos más controvertidos de la música de este artista y músico fantástico fue el haberse declarado bisexual en su momento dado, por la década de los 70, bisexual a partir de este alter ego que formó, rupturista completo, que se llamaba Ziggy Stardust. Entonces, tú que sabes de música más que yo, Ignacio, puedes saber y recuerdas esa figura icónica de este personaje que vino a romper todos los moldes tradicionales en su momento dado. Es increíble, claro, la figura rupturista de un Bowie que se mantuvo ajeno a las tendencias, ajeno a las modas, un tipo que barrió con todas las convenciones en cuanto al conservadurismo de la época, justamente, ni siquiera definiéndose en una posición o situación o condición sexual clara y precisa. Y lejos de estar a caballo con la moda, él impuso su propio estilo, a tal nivel de que después todos querían vestir y parecerse a David Bowie. Mejor yo te hago la entrevista hoy día, Ignacio, porque tú sabes muchísimo de música. Así que, pero sigamos reconstruyendo esta vida, porque efectivamente es un rupturista y que vino a cambiar, inspirado en Nietzsche, todos estos patrones musicales, pero también de conservadurismo, y sobre todo sobre su declaración de bisexualidad, en que nos vamos a centrar, porque tenemos una declaración justo en la época de 1973 que habla de David Bowie, pero caracterizado como
Ziggy Stardust, y que va a mostrar un poco este perfil andrógino extraño de David Bowie, que fue muy polémico por lo que vamos a contar después de escuchar esta entrevista. ¿Te parece, Ignacio? Vamos a escuchar a David Bowie en 1973. Comenzamos a desclasificar archivos inéditos del Duque Blanco, pongan atención. Well, all right. I find that I'm a person who can take on the guises of different people that I meet. I can switch accents in seconds of meeting somebody, and I can adopt their accent. I've always found that I collect. I'm a collector. And I've always just seemed to collect personalities, ideas. I have a hodgepodge philosophy, which really is very minimal. Very do you believe in God? What? Do you believe in God? I believe in an energy form. I wouldn't like to put a name to it. Do you indulge in any form of worship? Life. I love life very much indeed. You split people down the middle, don't you, a lot? That is to say that people are hostile to you, or they're totally indifferent. Oh, absolutely. Yeah. What kind of reaction do you get from the people who are violently in favour of you? I mean, do you get fan mail? Yes, a lot. Is it scabrous or dangerous or interesting or exciting? It's very sexy. In what way? Well, I seem to draw a lot of bandages out of people, and a lot of the fan mail I get. A lot of it is awfully nice. I mean, they say, how's your baby, and how's your wife, and what's your mum's name, and things like that. But some of them are worth framing. Can you tell us about one or two of the framed ones? No, I couldn't really. No, they really are quite heavy. Doc, cuando me dice esta definición respecto de la filosofía Nietzsche que toma David Bowie desde muy joven, recuerdo hasta el último día de su vida, donde impactó enormemente que casi al mismo tiempo de su último cumpleaños, Bowie lanza un álbum con una estrella negra titulado Black Star y luego muere. Algo así como un disco casi póstumo, un álbum que hace estando sumamente enfermo y donde solamente su círculo más íntimo conocía el grave estado de salud que enfrentaba Bowie, y todo absolutamente hermético se mantiene hasta que la noticia se publica, hasta que Bowie definitivamente fallece. Este concepto de Dios o superhombre, donde él incluso orquesta artísticamente su muerte con un último álbum, lo deja y muere. Es realmente impresionante lo que sucedió en enero del año pasado, o más bien en enero de este año. Efectivamente, Ignacio. Y de alguna forma previó su muerte y dejó sus legados a través de este disco que se llama Black Star, como tú dijiste, y que de alguna forma para algunos críticos es como una rememoranza de aquellos éxitos de los 70, o que quiso de alguna forma recordar aquellos éxitos, pero claro, su mayor esplendor estuvo en los 70, en los 80. Mira, recordar también sobre Bowie que cuando plantea este Ziggy Stardust, esta figura andrógina extraña que la veíamos en pantalla, y plantea su bisexualidad, imagínate la controversia que hubo en el mundo entero. Quedó la escoba. Quedó la escoba. En Europa lo aceptaron porque Europa en general es un poquito más abierta de mente en muchos aspectos, pero Estados Unidos, mucho más conservador en aquel entonces, generó muchísima polémica. Lo sorprendente en que, claro, frente a a un discurso donde sobre todo estos géneros, bisexualidad, no estaban aceptados, generó una controversia a tal grado que después de 10 años, por los 80, David Bowie dijo que se arrepintió profundamente de haberse declarado bisexual. Por las consecuencias que le trajo. También, y acuérdate que tuvo 2 esposas y 2 hijos también. Entonces, de ahí comenzó de alguna forma a como intentar reconstruir su imagen, dejando atrás este alter ego de Ziggy Stardust, pero que, sembró mucha duda real sobre sus tendencias sexuales, porque aparecieron muchísimos, más de algún biógrafo, que decía que durante su adolescencia él tuvo al menos una práctica efectiva de bisexualidad. Sin embargo,
todo esto quedó como en la nebulosa a partir de esto. Y algunos, de todas maneras, digamos, quizá lo más importante dentro de este ámbito fue que tomó esto como una campaña de marketing, quizá de las más importantes dentro de la música, al crear este alter ego. Pocos artistas lo crean, todos lo tienen, de alguna forma muchos lo tienen, pero pocos lo materializan tan claramente como David Bowie. Entonces dejó esa especie de duda, pero sí, sembró todo lo que fue una visión transgresora para su tiempo, una visión apoyada por un marketing muy poderoso y sustentada en el concepto de la bisexualidad. Temas distintos que deja este, obviamente, artista de todos los tiempos que nos dejó este año. Doc, otra muerte que verdaderamente nos impactó muchísimo fue la que sucedió días después, poquitos meses después de la muerte de David Bowie. El llamado quinto Beatle, el productor, el hombre que logró componer en esas capas de sonido una forma de hacer música que el mundo no había conocido nunca antes. Estamos hablando de George Martin, que falleció el 8 de marzo de este 2016. Y tú lo dijiste, se le conoce como el quinto Beatle por su producción musical y por ir, bueno, todo lo que hace la producción musical, es decir, intervenir en los sonidos, en la voz, es decir, preparan también todo lo que es el producto musical final. Alguna vez lo conversamos, Doc, acá en el programa, y es muy interesante cuando uno revisa la discografía de los Beatles. Hay un minuto en que la llamada Beatlemanía, es decir, el fenómeno de estos 4 chicos de Liverpool con sus melenitas que causaban furor en las adolescentes, tocaban en vivo y las quinceañeras solo iban a mirarlos y a gritar enardecidamente, prácticamente ya sin escuchar la música. Entonces los Beatles empezaron a sentir que estaban tocando mal, que estaban ejecutando mal sus instrumentos en vivo, porque en aquella época no existía la amplificación de hoy día de estadios con amplificadores gigantes donde el sonido es envolvente, sino que el gritorío era de muchísimo más volumen que la amplificación de la banda. Sentían que no estaban con el músculo apretado en lo musical, en lo creativo, y decidieron dejar de tocar en vivo, dejar los shows en directo. Lo que marca un antes y un después en el legado de los Beatles, porque es en ese minuto cuando se encierran en el estudio de grabación y aparecen álbumes fundamentales como el Rubber Soul, como el Revolver y todo lo que vino después, donde George Martin es clave, porque es en esa experimentación en el estudio donde las canciones de los Beatles pasan a la historia. La primera etapa, que a mí me encanta, ¿no? Pero uno entiende que esa Beatlemanía es de un sonido mucho más ingenuo, podríamos decir, mucho menos elaborado, menos sesudo. Efectivamente, Ignacio. Y dentro de, como tú lo dijiste, dentro de esta influencia directa, ¿por qué recordamos también la importancia de Martin? Porque de alguna forma quizás fue uno de los protagonistas más importantes de todo lo que fue el auge de los Beatles y también de la separación de los Beatles. Quizá él estuvo en primera persona viviendo todo lo que ellos vivían. ¿Y por qué fue de alguna forma también, o qué llevó a o qué desencadenó la separación final de los Beatles, que fue muy dolorosa porque en estricto rigor no estuvieron mucho tiempo juntos los Beatles para toda la influencia que ha habido después de los Beatles? Ahora, tenemos una declaración precisamente de John Lennon hablando él sobre Martin, el quinto Beatle. Escuchémoslo para después ir metiéndonos en estas cositas más profundas. Doc, antes de revisar esa declaración de John Lennon, los Beatles han tenido oportunidad de pasar por esta mesa de discusión en varias ocasiones, desde las conjeturas sobre el fallecimiento de algunos de sus integrantes. Recordemos que hoy solamente hay 2 sobrevivientes de los 4 Beatles originales, ¿no? Pero poco se habla de la figura de George Martin. Quizás tuvo que suceder su muerte para que el mundo empezara a honrarlo como la verdad correspondía. Sí se discutía enormemente de la influencia del personaje en vida, pero siento que de forma póstuma el mundo ha entendido la gravitancia de un tipo que estaba tras del vidrio, fuera del estudio de grabación, concentrado en las perillas, en lograr volcar todo su talento en concretar música que iba a pasar a la historia. Y reconocido también por
quizá uno de los principales productores musicales de toda la historia, Ignacio. Y también la visión que tenía Martin de los Beatles es bien significativa, porque él dice que, por ejemplo, el músico puro era Paul McCartney. Él era el músico puro. Sin embargo, el músico más complejo y el personaje más complejo era Lennon. Y en este sentido, George Harrison siempre un paso atrás y quizá en una posición un poquito más distante, debido a que sabía que nunca iba a poder superar el genio de estos dos músicos que eran Lennon y McCartney. Y como cuarto, digamos, integrante fundamental también era Ringo Starr. Pero Ringo Starr, uno sabe que era fundamental en el grupo, pero siempre quizá de los cuatro el menos virtuoso de todo a nivel de la música. Escuchemos qué decía Lennon sobre George Martin, el quinto Beatles, que le reconoce su importancia en estas palabras. George had done little of no rock and roll when we met him, and we'd never been in a studio, so we did a lot of learning together. He had a very great musical knowledge and background. Hey Jude. Ignacio, importantísimas declaraciones. De alguna forma los Beatles no sabían mucho como, digamos, todo lo que podía implicar meterse en un estudio de grabación, y gracias a George Martin, de alguna forma surgieron adelante y hasta el día de hoy escuchamos sus canciones. Pero te invito a centrarnos precisamente en lo que él mismo, al menos, declaró en su momento dado, Martin, sobre la separación de los Beatles y qué detonó la separación de los Beatles. Pregunta del millón para ti. Tema polémico. Tema polémico porque siempre aparece la sombra de una Yoko Ono, a mí me parece injustamente acusada de la separación. Yo creo que la relación de cualquier grupo humano, cuando se acerca a la década con tal intensidad, hay que entender que ellos eran cabros muy jóvenes, que venían del barrio, y se encuentran con la fama global, conquistan Estados Unidos. Son un fenómeno sin precedentes en la historia de la música popular. ¿Cómo lidiar con eso sin terminar entre roces tremendos, egos, toma de decisiones? ¿Qué hacer con la enorme cantidad de dinero que se gana y que se tiene que invertir de alguna forma, o reinvertir en nuevos proyectos musicales o editoriales relacionados con la música? Como sea, Doc, yo no me quedo solo con la oferta de que fue Yoko Ono. Creo que fue multifactorial la separación de esa banda. Por supuesto, multifactorial. Estamos completamente de acuerdo, pero para Martin hay un momento dado cuando están grabando en Abbey Road, un punto de quiebre, porque él cuenta que cuando estuvieron unidos John Lennon con Yoko Ono, John Lennon pensaba que Yoko Ono era parte de él. Es decir, eran una unidad, una gran biunidad, inseparables. En consecuencia, comenzó Yoko Ono a ir a los estudios acompañando a Lennon. Hasta que el punto de quiebre fue un momento dado donde todos los genios estaban ahí tocando la música, y de repente Yoko Ono se le ocurrió meter la cuchara. Opa. Y según George Martin y otros biógrafos, eso habría sido lo que detonó el comienzo de la separación de los Beatles. Tenemos la declaración de George Martin, Ignacio, que hable por sí sola. Eso es algo polémico de todas maneras. Vamos a ver. It stuck with Yoko. He said, Yoko is now a part of me. In other words, as I have a right and left hand, so I have Yoko. That's me. And wherever I am, she is. And that was a bit difficult to deal with. Suddenly she would appear in the control room. Nobody would say anything to me. I wasn't even introduced to her, but she would just sit there. And her influence would be felt. To begin with, everyone was irritated by it. Controversia, Ignacio. Sin embargo, siempre en todos estos fenómenos, como tú dijiste, influyen muchos factores. El ego, la fama, la riqueza, y en este caso... Y el desgaste de una máquina que venía haciendo tremendas canciones durante tantos años, ¿no? Y donde cada uno además quería explotar su propia individualidad.
Recordemos que después en las carreras en solitario de cada uno de ellos hay cosas bien interesantes, sobre todo la de John Lennon. O el mismísimo George Harrison, que siempre puesto en una posición eclipsada por los dos grandes compositores. Recordemos, y poco de justicia, ¿no? George Harrison fue el primer ex-Beatle en triunfar en solitario con un primer álbum solista, con un primer single solista. Fue el primero en alcanzar grandes hitos musicales estrictamente en solitario. Tienes razón, pero sin embargo siempre tiendo a pensar, al conocer muchos grupos, cuando se separan, pierden, y las carreras solistas siempre son de segundos niveles, debido a que el grupo es mucho más que los cuatro individualmente. Así que es así, sea lo que sea en la historia de los Beatles, George Martin tiene que estar ahí de alguna forma reconocido. ¿Por qué? Porque influyó en todo lo que hoy día escuchamos y recordamos de los Beatles. Le dio un pequeño sello a la música. Él mismo recuerda que incluso en algunas canciones Lennon le pedía cantar como un monje budista, entonces le ponía algunos efectos especiales. George Martin nos dejó entonces el 8 de marzo de este 2016, figura de alguna forma tras bambalina dentro de todo el éxito que tuvieron los Beatles. Corría el mes de abril y el día 21 nos impactamos nuevamente con otro fallecimiento estelar. Hablamos de Prince. Prince, un tipo que de estatura era muy bajito, pero era increíble su prestancia y presencia en el escenario. Era tan grandilocuente que parecía un verdadero gigante. Un tipo que para muchos reinventó varios esquemas de lo que podríamos considerar la música negra y sus distintas referencias, sus influencias, ¿no? Prince fue un tremendo y también controvertido artista. Por eso estamos hoy día desclasificando material inédito, ¿no? Eso que no podrás encontrar en internet. No, efectivamente. Y uno tiene que recordar que es uno de estos músicos que va allí fusionando muchos géneros musicales distintos: el rhythm and blues, el pop, el rock, el soul, el funk, el new age, el blues, incluso el jazz. Excelente guitarrista, y dentro de las cosas controvertidas de este fantástico músico también de su tiempo, él desarrolló, al igual que David Bowie, un alter ego, Ignacio, que se llamaba Camille. Y Camille aparecía como una especie, en muchos álbumes aparecen, sobre todo en sus primeros años, como una especie de mujer, pero era como un andrógino también, quizá también influido por todo lo que era David Bowie. Entonces, ¿por qué uno dice esto? Porque es verdad que este músico de alguna forma rompió los esquemas con este alter ego llamado Camille, pero después tomaría un curso su vida muy extraño, Ignacio, y muy distante a estas primeras imágenes controvertidas de su figura musical. Junto con este desarrollo del alter ego que se llamaba Camille, que tiene unos álbumes y unas fotografías increíbles, él haciendo de esta figura andrógina muy extraña. También estamos hablando de los 80, surge también un álbum, y aquí está donde quiero hilar el punto exacto, porque él hizo un álbum que se llama The Black Album, que antes que se publicara y saliera al mercado, lo detuvo, porque calificó él mismo a su álbum como una obra hecha por el diablo, Ignacio. Sin embargo, se habían filtrado algunas canciones, en consecuencia siguió, igual se vendió este álbum, pero aquí comienza quizá una de las catarsis más increíbles en la historia de un músico que fue rupturista en un primer momento dado, con estas alter ego, con estas visiones totalmente contrarias a las normas establecidas, sobre todo conservadoras. ¿Por qué? Porque en 1997 reflexiona profundamente y este músico se transformó y se convirtió en testigo de Jehová, Ignacio. Y eso genera un cambio inmenso en todo lo que fue, porque dejó atrás todas estas visiones rupturistas, todas estas imágenes de Camille andrógino, y se formó para muchos
en un verdadero líder espiritual de su iglesia de los testigos de Jehová, Ignacio. Entonces, es relevante porque hay un cambio dramático en todo lo que fue este músico, que terminó siendo una persona que rezaba todos los días, Ignacio, que incluso salía a predicar. Entonces uno dice, bueno, este era un rupturista que terminó siendo, al menos sin dejar su forma artística, pero terminó siendo una persona vinculada a a los testigos de Jehová, que son muy rígidos. No celebran la Pascua, no celebran sus cumpleaños, tienen una visión muy distinta de las cosas. Así fue este gran artista también que deja su música. Recordemos que dentro de todo, lo más importante en todos estos artistas es la obra que dejan. Uno cuenta algunos detallitos, pero la obra es lo más importante, su música. Y recordemos que murió a los 57 años, sino este 21 de abril de este año, y posiblemente por alguna sobredosis de algunos analgésicos vinculados con el opio. Claro, unos analgésicos opiáceos. Que son un poco adictivos. Hay un dato, Doc, que quizá valga la pena poner sobre la mesa, ¿no? Algo de justicia. Muchos recordarán en casa ese verdadero himno con el que se hizo mundialmente conocida la calva Sinéad O'Connor, ese Nothing Compares to You, una canción preciosa. Pocos saben que esa canción la compuso Prince para una de sus antiguas bandas, pero la canción nunca fue promocionada como un single propiamente tal, por lo tanto quedó algo silenciada en medio del inmenso caudal de canciones que componía Prince. Tiempo después, y bastante tiempo después, se la entrega a Sinéad O'Connor, ella la canta, la graba, se convierte en un hit absoluto, y siempre recordamos esa canción en función de ella, pero esa canción originalmente la compone Prince para una mujer que amaba muchos años antes, lo que nos permite entender la canción desde otra perspectiva, ¿no? Porque él la compuso en un arrebato de amor absoluto. Y ahí te das cuenta también, el gran compositor que era Prince. Como dijimos, se transformó en un referente espiritual importante en su final de la vida. Pero otro gran referente de todos los tiempos que tenemos que recordar, Ignacio, es el gran Mohamed Ali. Dejamos la música en stand-by por algunos minutos para hablar de uno de los deportistas más controvertidos de la historia, Doc. Nunca hemos visto a un boxeador tan grandilocuente, tan fanfarrón, tan provocador frente a sus adversarios. El tipo era un performer, era casi un hombre espectáculo. Entendemos que el box, como cualquier deporte, también es un espectáculo para quien corta un ticket y va a ver una pelea, ¿no? Pero lo de Mohamed Ali iba mucho más lejos. Efectivamente. Él se convierte en algún minuto hasta en un verdadero activista político, ¿no? Por supuesto que sí, y ahí nos vamos a centrar un poco, Ignacio, porque recordemos que murió el 3 de junio de este 2016 por un shock séptico, pero también todos sabíamos que padecía de Parkinson debido a los golpes que recibió. Uno no puede olvidar a este gran estilista porque cambió la forma de hacer box de los pesos pesados. Los pesos pesados de alguna forma en su momento dado iban adelante y pegaban duro, y este comenzó a bailar, se jugaba por todo el ring. Tuvo grandes peleas con Sonny Liston, que la recordábamos hace unas semanas atrás, con Joe Frazier. Una de las fotos más emblemáticas de la historia. Con Ken Norton. Y en 1970 con George Foreman. Porque con George Foreman es en el momento en que Mohamed Ali, con esa pelea, se hace conocido mundialmente. Era importante antes, pero con la pelea con George Foreman resonó en todo el mundo, y de ahí de alguna forma fue visible este gran boxeador en todos los países de la tierra. Recordar entonces, aparte de todas estas cosas, que era una persona muy inteligente y que a través de su figura, por ejemplo, se opuso a la guerra de Vietnam. No estaba de acuerdo y no fue. Cambió su nombre de Cassius Clay Jr.
Cassius Marcellus Clay Jr. a Mohamed Ali. Es decir, y en Estados Unidos rompiendo muchas normas. Pero también Ignacio fue un defensor de todo lo que era, bueno, la posición de la raza negra frente a un mundo estadounidense que sabemos, bueno, eran tiempos, aquellos tiempos también de Martin Luther King, que después lo matan, etcétera. Es decir, tiempos donde había mucho racismo en los Estados Unidos aún. Sin embargo, con mucha inteligencia, con mucha brillantez y claridad y con harto de sonrisa, él va a ir metiendo unos temas increíbles a toda la sociedad estadounidense de la época desde su posición de hombre negro. Tenemos una declaración que realmente desde el punto de vista de quien habla es icónica de cómo él va a ir planteando en una entrevista televisada la defensa de la raza negra, Ignacio. Vamos a ver. I always wondered when I went to church on Sundays. I've always been one to, I'm not just a boss. I do a lot of reading, a lot of studying. I ask questions. I travel these countries and watch how their people live, and I learn. And I always ask my mother, I said, Mother, how come is everything white? I said, why is Jesus white with blonde and blue eyes? Why is the Lord's Supper all white men? Angels are white, Pope and Mary and even the angels. I said, Mother, when we die, do we go to heaven? She said, naturally we go to heaven. I said, well, what happened to all the black angels they took the pictures? I said, oh, I know. If the white folks was in heaven too, then the black angels were in the kitchen preparing the milk and honey. Listen, you quit saying that, boy. I was always curious, and I always wondered why I had to die to go to heaven. Why I couldn't have pretty cars and good money and nice homes now? Why do I have to wait till I die to get milk and honey? And I said, Mama, I don't want no milk and honey. I like steaks and I said, milk and honey is a laxative anyway. They have a lot of bathrooms in heaven. So anyway, I was always curious. I always wondered why. You know, Tarzan is the king of the jungle in Africa. He was white. I saw this white man swinging around Africa with a diaper on, hollering, oh! Do you all see Tarzan over here? Right. Tarzan? And all the Africans, so he's beating them up and breaking the lion's jaw. And here's Tarzan talking to the animals. And the Africans been there for centuries, and he can't talk to the animals. Only Tarzan can talk to the animals. I always wonder why Miss America was always white. All the beautiful brown women in America, beautiful suntans, beautiful shapes, all tight complexions, but she always was white. And Miss World was always white. And Miss Universe was always white. And then they got some stuff called White House cigars, White Swan soap, King White soap, White Cloud tissue paper, White Rain hair rinse, White Tornado flow wax. Everything was white. And the angel food cake was the white cake, and the devil food cake was the chocolate cake. Y este testimonio que veíamos, Ignacio, realmente es paradigmático en términos de cómo él va a defender y poner en evidencia todo el racismo en los Estados Unidos. Con bastante ironía y sarcasmo, hay que decirlo, que eso es lo más entretenido. Él hace un show. Él hace un show televisivo donde tiene la audiencia riéndose, es casi un stand-up. Pero está diciendo, entre medio, verdades muy dolorosas. Y con una agilidad de mente. Por eso también uno aprende mucho como amante del boxeo, como amante de este deporte que implica mucha nobleza en todos los boxeadores, mucho esfuerzo también. Uno tiene que recordar también las paradojas y las enseñanzas de la vida, porque el testimonio que veíamos refleja la agilidad de mente, la inteligencia que tenía, el desplante que tenía frente a los medios de comunicación, un gran comunicador también, Mohamed Ali, que termina con Parkinson, Ignacio. Entonces, son esas vueltas de la vida y grandes enseñanzas. Lo que tienes un día lo puedes perder otro día, pero la obra en este sentido de Mohamed Ali, inmortal también, fue el primer boxeador peso completo en ganar 3 veces el título mundial de peso completo, porque una vez se lo quitaron, etcétera. Entonces,
Es rey, calificado como rey del box por el Consejo Mundial de Boxeo. Está en el Salón de la Fama del boxeo. Bueno, es una figura que nos dejó este año, pero que al mismo tiempo de dejarnos, nos dejó una enseñanza contra el racismo, Ignacio, porque uno no puede, Ignacio, no hay ninguna teoría científica que pueda defender el racismo, Ignacio. Dentro de todas las razas de la Tierra hay buenos y malos, pero no la raza entera es mala o buena. Muy importante, y eso lo aprendimos de Mohamed Ali, entre otras cosas. Doc, seguimos avanzando porque a esta hora de la noche también queremos recordar una muerte, un fallecimiento que nos dolió muchísimo. No diría a nivel generacional, porque el Chavo del Ocho y los personajes de Chespirito traspasaron varias generaciones. Y hasta el día de hoy es de esos programas incombustibles que los vuelven a dar, los vuelven a referir capítulos antiguos de la década de los 70, y niños hoy de 8, 10, 12 años siguen viendo al Chavo, siguen viendo a La Vecindad, siguen viendo al Chapulín Colorado. Estamos hablando, ahí lo tenemos en pantalla, del profesor Girafales, don Rubén Aguirre, quien nos dejó el 17 de junio de este 2016. Efectivamente, y bueno, todo lo que es la vecindad del Chavo, el profesor Girafales, marcó a toda una generación, e incluso hasta el día de hoy se sigue transmitiendo en muchísimas partes del mundo, con mucha audiencia, sobre todo en los niños, todo lo que fue la participación del profesor Girafales y también de La Vecindad. En consecuencia, uno tiene que recordarlo y no olvidarlo, porque por la forma que tenía de hacer esta actuación cómica, pero con mucha enseñanza. Bueno, hay muchos elementos muy positivos. Sin embargo, también uno tiene que recordar que en sus memorias, poco antes de morir, él reconoció de alguna forma las peleas que habían entre Kiko y el Chavo, Roberto Gómez Bolaño y Carlos Villagrán. Él reconoció eso. También reconoció las discusiones que tuvieron por los derechos que tuvo Roberto Gómez Bolaño, el autor, el gran creador, con la Chilindrina. El profesor Girafales, poco antes de morir, reconoce que en un momento dado Kiko le dice al Chavo que iba a tomar un camino independiente, y el Chavo, Roberto Gómez, le da mucha suerte que anda, pero le dice: pero Kiko es mío. Es decir, el inventor de este personaje soy yo. Sí, pero Kiko le había dado el alma a ese personaje. No se podía entender el Kiko sin Carlos Villagrán. Sin embargo, le habría impedido legalmente Roberto Gómez poder hacer funciones representando exactamente al Kiko. Algo parecido también se dio con la Chilindrina. La Chilindrina también en su momento dado se quería independizar, y Roberto Gómez le dijo: sí, pero la Chilindrina la creé yo soy el creador de esta obra. Y la Chilindrina ganó todo esto, digamos, sus derechos para actuar como Chilindrina en los juzgados de México, Ignacio. Entonces, sea lo que sea, las cosas que hay detrás de todo esto, uno tiene que recordar que, bueno, nos dejó este gran artista. El año pasado el mismo Chavo. Se van despidiendo algunos que quedaron en el corazón de muchos, Ignacio. ¿Cómo? La próxima figura inmortal de México, quizás el principal cantante de las últimas décadas, representante de México, que es Juan Gabriel, Ignacio. Oiga, Doc, una vida como de película, ¿no? Y de enorme meritocracia, porque Juan Gabriel venía de una precariedad económica y social tremenda. Muy pocos explican cómo logra hacerse un camino en un mercado tan competitivo y convertirse en la voz. Lo de Juan Gabriel es algo irrepetible. Es de esas historias que yo creo que tienen que pasar varios cientos de años para entender una biografía de esta misma naturaleza. Efectivamente, y nosotros no vamos a profundizar en la biografía, porque desde su muerte han habido una cantidad de programas en todo el mundo, sobre todo de habla hispana, sobre la biografía de Juan Gabriel, y es inabordable,
De hecho, las últimas cosas que leía, que bueno, que este era un extraterrestre que había venido de las estrellas a cantar aquí a nuestro planeta. Es decir, se están armando una cantidad de, digamos, leyendas populares a partir de Juan Gabriel que son inabordables en nuestro espacio. Pero sí, Ignacio, hay algo muy relevante, Ignacio. ¿Por qué? Porque Juan Gabriel, aparte de su obra musical, dejó un gran mensaje, Ignacio. Un gran mensaje que guarda toda la sensibilidad, de alguna forma, sus buenos deseos para la humanidad. Ojo, cuando a él le preguntan en qué crees, ¿crees en Dios? Él dice, yo creo en los hombres. Qué significativo, Ignacio. Creo en los hombres, Ignacio. Para bien o para mal, creo en ellos. Lo dijo. Pero él, dentro, aparte de su obra, que dejó muchas letras muy importantes, dejó un mensaje, Ignacio, del cual hemos extraído un pequeño fragmento que quizá es nuestro homenaje a Juan Gabriel, y que este mensaje resuene a todos los amigos en casa, porque es como él pensaba desde su corazón, Ignacio. Vamos a escucharlo. No vivas por vivir, porque es muy triste. Eso realmente no es vivir. Quien nada sabe es nada y solo existe. Y vale lo que vale su existir. Tú pídele a Dios que te ilumine, a ese Dios que siempre está contigo. No creas en el Dios que inventó el hombre para tener al hombre a su dominio. Hay hombres que le hacen daño al mundo, pero no viven ni tranquilos ni serenos. Se escudan en un Dios del cual presumen, poniendo en su moneda, en Dios creemos. Pero tú debes seguir siempre adelante, porque naciste en el más bello país y diariamente debes superarte para que tengas un buen porvenir. No creas que la vida es muy corta. Lo que es muy corta es la juventud. Y si tú no lo aprovechas estudiando y superándote, entonces la vejez será tu cruz. Sabiendo, la vejez no es dolorosa. Lo que es muy doloroso es no llegar. Hay muertos que viven todavía y hay vivos que a la vez muertos están. Demuéstrale a tus padres el orgullo de haber nacido de ellos por amor, para que vivan felices y orgullosos de haber traído al mundo un triunfador. ¡Qué tremendo! Sin palabras. Dejémosle y honrémoslo con el silencio, Ignacio, para recordar a Fidel Castro, Ignacio, que murió el 25 de noviembre de este 2016, y recordar que Fidel Castro, aparte, recordemos que hicimos un capítulo especial para él, fue uno de los más grandes oradores políticos del último tiempo. Una de las figuras más controvertidas del siglo XX. No se entiende el siglo XX sin la figura de Fidel Castro, la revolución cubana. Para algunos un salvador, para otros un gran dictador. Pero para ambos un tremendo orador. Y tenemos un pequeño fragmento de uno de sus discursos más importantes que hizo durante su vida. Escuchémoslo. Vamos a ver. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Importantes declaraciones
que deja esta figura controvertida y polémica, pero que está en nuestro recuento. Al igual que un astronauta, Ignacio, muy importante que se llama John Glenn y que falleció el 8 de diciembre de este 2016. Ahí está. Este hombre estuvo en 3 ocasiones orbitando la Tierra, Ignacio. Fue el estadounidense quizá uno de los que más ha volado en su momento dado. Volvió al espacio a los 77 años. Fue condecorado, hizo de senador de Ohio durante mucho tiempo. Pero ¿por qué lo recordamos, Ignacio? Porque aparte de ser un héroe de los Estados Unidos reconocido internacionalmente, en uno de sus viajes, del cual tenemos testimonio, él reconoce que fuera de su cápsula hay unos objetos luminosos extraños que no tienen una explicación y que nos recuerdan quizá uno de los, al menos, voces de autoridad más importantes que reconocen la existencia de fenómenos extrañísimos fuera de la Tierra, Ignacio, ovnis, extraterrestres, pero que hable por sí solo en esta declaración, Ignacio. La experiencia paranormal de John Glenn. Vamos a ver. This is Friendship 7. I'll try to describe what I'm in here. I'm in a big mass of some very small particles that are brilliantly lit up like they're luminescent. I never saw anything like it. They're around they're coming by the capsule, and they look like little stars, a whole shower of them coming by. Reconoce, Ignacio, que fuera de su cápsula, como realizaba esta representación, habían unos objetos luminosos flotando alrededor de él, Ignacio. El espacio guarda grandes enigmas, Ignacio, grandes enigmas, y quizá esta es una de las voces más autorizadas para hablar de estos fenómenos extraterrestres, Ignacio. Pero vamos a una de las muertes que nos golpeó hace muy pocos días, que fue la de George Michael. Y nos vamos a introducir la verdadera conspiración contra George Michael, Ignacio. Otra vida controvertida y llena de excesos, un tipo que alcanza la fama muy joven, primero con un dúo, un proyecto que se llamaba Wham, y después nadie sabía qué iba a pasar con sus integrantes en solitario. George Michael alcanza inmediatamente un éxito global con ese álbum titulado Faith. Y por otro lado, la contraparte de Wham se retiró casi por completo, no tuvo suerte, se dedicó a una vida totalmente fuera del espectáculo, y lo de George Michael fue imparable hasta el día de su adiós. Si bien es cierto, su carrera fue muchísimo más potente en la década de los 80 y 90, mucho más que en la actualidad. Tuvo que lidiar con una serie de problemas: adicción a la heroína, declaró en algún momento que consumía 25 cigarros de marihuana al día, lo que lo tenía realmente complicado. Vivía la vida a fondo y la verdad no se cuestionaba mucho las adicciones con las que cargaba. Simplemente el tipo jaraneaba del Olimpo. Ahí está el punto, Ignacio. Y voy a tener que señalar al menos estos archivos que uno lo tiene un poquito oculto, pero que hoy día se lo vamos a contar. ¿Por qué se le hizo esta fama de alguna forma vinculada a las drogas, a los excesos, Ignacio? Y según lo que uno sabe acá, afortunadamente se ha desclasificado estos últimos días, George Michael, Ignacio, fue un opositor a todo lo que fue la guerra neoconservadora contra Irak y todo lo que fue, bueno, las acciones imperialistas de todo el orden occidental. ¿Por qué digo esto, Ignacio? Porque según muchos autores e investigadores y biógrafos de Michael, fue esta la razón de que, de alguna forma, la conspiración de la música lo tildara a él y lo calificara públicamente prácticamente como un drogadicto, o que hacía solamente durante el último tiempo prácticamente lo hicieron desaparecer, pero cuando aparecía de alguna forma vinculado a alguna fiesta con excesos, siempre una imagen negativa. Pero esta imagen negativa
se debería a su crítica acérrima contra toda la guerra en Irak, Ignacio, que no se lo iban a permitir en Inglaterra y no se lo permitieron. Una campaña difamatoria. Efectivamente, y recordemos todo lo que en su momento dado denunció Michael Jackson de la conspiración dentro de la industria musical. La industria musical significando también una herramienta de control de masas, Ignacio. La denunció y Michael Jackson murió en unas condiciones bastante extrañas, como lo hemos mencionado. Pero en este caso también, Ignacio. ¿Por qué? Por haberse opuesto a estas acciones que ha generado hasta el día de hoy todo lo que es la Tercera Guerra Mundial en cuotas que se está viviendo en todo el Medio Oriente y que hoy día, bueno, sigue estando ahí. Tenemos la declaración, quizá la última declaración de Michael, saliendo hace pocos días de un hospital donde había sido tratado, se salvó a una neumonía con un estreptococo que le llegó a sus pulmones, una infección, pero tenemos sus últimas declaraciones, vale la pena recordarlos y recordar todo lo influyente y buen cantante que fue George Michael. Vamos a ver. I've been so lucky, and the fact that I still have plenty to live for. I have an amazing, amazing life. And if I wasn't spiritual enough before the last 4 or 5 weeks, then I certainly am now. And I didn't want to worry my fans too much. And I'm really sorry that I couldn't contact them in any way before now, but I was really not in any state to. But I promise them, absolutely, without question, the plan is to play to every single person who had a ticket. And also, actually, I would like to play one other show for the doctors in the hospital in Austria that saved my life, because I spent the last 10 days since I woke up literally thanking people for saving my life. Una de las últimas declaraciones en vida de George Michael, también desclasificadas esta noche, Doc. Murió el 25 de diciembre, pero lo más relevante, Ignacio, al menos que quiero dejar aquí sentado, que él denunció claramente lo que él dijo en su momento dado, la absoluta doble moral de todo lo que es las grandes potencias occidentales respecto de las incursiones armadas en Irak, Ignacio, que le habrían causado también toda esta campaña difamatoria que, bueno, que le afectó en su último tiempo, pero que le deja incólume su gran voz y sus grandes canciones, Ignacio. Ignacio, dejando a George Michael un poquito atrás, este año ha sido muy relevante en términos de las muertes que han afectado a toda esta saga de la Guerra de las Galaxias, y que uno no puede pasar este obituario que estamos haciendo, recordando algunos nomás, sin mencionar la muerte de el actor que hacía y que constituía el alma de Arturito. Kenny Baker. Kenny Baker era un enano, Ignacio, acondroplástico, que, bueno, participó en todas las películas dirigidas por George Lucas, que representaban a este icónico robot. ¿Y por qué es importante, Ignacio? Estamos hablando de que el estreno de la Guerra de la Galaxia fue en 1977. ¿Por qué se le recuerda a Kenny Baker? ¿Y por qué se le recuerda a Arturito? No solamente porque fue, según los testimonios del director George Lucas, la verdadera alma de este robot, sino que este robot, junto con su amigo C-3PO, fueron quizá de los robots o de los personajes que más impulsaron a la industria robótica del mundo, Ignacio. La impulsaron, la animaron de alguna forma. ¿Por qué? Porque recordemos todas las cualidades que tenía este robot. Entonces, a nivel científico, se le reconoce a este actor que estamos viendo acá y al Arturito como el robot y uno de los robots que más impulsaron la carrera
y la industria de los robots en el mundo, y que hoy por hoy, Ignacio, es una de las 3 más grandes industrias del siglo XXI que se están perfilando. Doc, parece cuenta el dato desclasificado que Arturito con C-3PO en la vida real no se llevaban tan bien como en la ficción. Los actores detrás de los personajes parece que no tenían mucha onda. Aparentemente no, pero bueno, trabajaban en conjunto y tú sabes que los egos son... ¿Qué robot era más importante? Tenemos una declaración de Kenny Baker, vamos a escucharlo para que todos los amigos recuerden quién estuvo detrás de este famosísimo robot de la Guerra de las Galaxias. Well, you get the whistles, don't you? The noises that it makes, which was put on the reel by the special effects department, or George himself. So they knew what they were doing, you know, to make it if he was sad or he was happy, or in different ways of him going bleep bleeps and bloop bloops and whatever. Recordando el backstage de esos sonidos que uno los escucha, Doc, inmediatamente rememora la Guerra de las Galaxias. Personajes que además estuvieron en todas las entregas, en las últimas, en las antiguas, en las que han sido spin-off, porque las entregas no han sido en un orden cronológico. Hemos ido recibiendo cada vez más información sobre los episodios intermedios en la historia de la Guerra de las Galaxias. Hacemos un breve alto y a la vuelta recordamos los episodios desconocidos en torno a otro fallecimiento relacionado con la Guerra de las Galaxias. Su nombre, Carrie Fisher, además de la figura de su madre. Hacemos un breve alto y seguimos con más Mentiras Verdaderas, noche de viernes, junto a Dr. File. No te vayas. Antes del corte, Doc, ya entrábamos en el imaginario Star Wars, la Guerra de las Galaxias, que este año fue particularmente duro para sus fanáticos. Efectivamente, Ignacio, porque ahora, el 27 de diciembre de este año... Hace 3 días. Falleció la princesa Leia, Ignacio. La actriz Carrie Fisher, una mujer que nació en cuna de Hollywood, porque era hijo de dos grandes actores, que eran Eddie Fisher y la actriz Debbie Reynolds. Y mira, aparte de todo lo que significó esta bellísima actriz, y más aún influyente su personaje, recordemos que hizo muchísimas películas, pero es por esta figura la que uno lo recuerda. Porque también es relevante, aparte de todos estos detallitos que uno puede decir que, bueno, que uno sabe ahora último que fue amante también durante un par de meses de Harrison Ford, de que estuvo 2 veces casada, de que nunca tuvo una relación amorosa muy estable, que sucumbió a algunas drogas también, Ignacio, en su momento dado. Sin embargo, Ignacio, la princesa Leia, para muchos hombres de ciencia, ¿tú sabes lo que significó? ¿Qué significó? Fue para muchos. Esta mujer y este personaje representó en su momento dado la exploración espacial, Ignacio, y la promoción de alguna forma de todo lo que es este hombre mirando más allá de su frontera terrestre, Ignacio, a partir de la figura de que fue Carrie Fisher y la princesa Leia, reconocido por muchos científicos en todo el mundo como quizá la mujer más importante que impulsó la exploración espacial, Ignacio, porque los otros son hombres, si te das cuenta. Entonces, nunca olvidarla, porque de alguna forma esta película que marca un antes y un después para muchísimas personas en el mundo entero, tenía un pilar puesto en ella. Afortunadamente grabó el último episodio y finalmente todos sabemos que le dio un infarto del cual no se recuperó llegando, digamos, en un avión, Ignacio. Una mujer enormemente empoderada, de avanzada para la época, ¿no? Un mundo inmensamente machista. Aquí vivíamos una heroína que no estaba esperando a un héroe, no era una mujer esperando un héroe que la salvara, no era una mujer débil a la espera de quien se hiciese cargo de ella, todo lo contrario, una mujer que tomaba las armas, los puntos sobre las IES, iba hacia adelante, encabezando una facción rebelde en este
arquetipo milenario, ¿no? El bien versus el mal. Tiene tantas lecturas la Guerra de las Galaxias, pero una de esas muy relevante es la que tú dijiste. Una mujer marcando y liderando la rebelión contra el imperio, Ignacio. También marcando en aquel tiempo de los 70 y 80 y 90 todo lo que es, bueno, el nacimiento, el surgimiento de todo lo que es la figura femenina, la era de Acuario, la mujer. Quizá, Ignacio, una de las primeras grandes protagonistas modernas en su rol femenino. Doc, dicen que su madre falleció de pena. A los 2 días la enterró, la veló, y Debbie Reynolds falleció también de pena, quizá. Pocas horas al día después, siguiente, claro. Al día siguiente, Ignacio. Entonces, aquí estamos. Recordemos que Debbie Reynolds participó, una gran actriz, participó en esa famosa película Cantando bajo la lluvia, y quizá no soportó la muerte de su propia hija, porque eso no corresponde. Lo que corresponde, digamos, dentro de algo más o menos natural, es que los hijos vean morir a sus padres, Ignacio, y no al revés. Tanta pena quizá le dio que Debbie Reynolds también falleció al día siguiente, Ignacio. Se fueron 2 grandes actrices de Hollywood, y aprender, Ignacio, lo importante que es la muerte. La muerte es una gran maestra de la vida. Aprendiendo de la muerte, y nosotros que somos afortunados de ver estas muertes, ojalá que nos sirva para poder entender que la vida es un gran misterio. Una gran enseñanza nos deja este obituario, y evidentemente dejamos a muchos, digamos, no nombrados, figuras también que han marcado la historia, la ciencia, la filosofía, que nos dejaron este 2016. Pero la muerte es una gran maestra, Ignacio. Dr. Fire.